Como todas las actividades que tienen que ver con la independencia nacional, comenzamos con el himno nacional. Encargada de organización, la compañera Mónica Zapata. Finanzas, Franklin Álvarez. Compañero Adolfo Faña está ausente hoy. De educación. Propaganda, Fausto Echevarría. Cuestión electoral, Lorenzo Castillo. Un servidor en actas y correspondencia. Ahora, compañeros y compañeras, vamos a darle paso al compañero Luis Acosta, que va a dar la bienvenida a todos los compañeros y compañeras que están en este acto. Compañeras, compañeros, público aquí presente. El Frente Amplio se regocija, agradece la presencia de cada uno de ustedes. Para nosotros es de suma importancia el respaldo que ustedes han venido dándonos a nosotros en cada evento, cada actividad que nosotros hacemos. Como ustedes saben, un día como hoy fue posible la independencia, la proclamación de nuestra independencia por ese hombre que ya todos conocemos, hizo posible la independencia de la República Dominicana. Ese hombre, Juan Pablo Duarte, el cual le pido un aplauso fuerte. Es por eso que nosotros este día de la independencia, el Frente Amplio le dio tanta importancia y quiso convocar este evento. Ahora queremos darle las gracias a la Alianza por la Democracia por haber enviado a algunos miembros a asistir a este acto. Aquí se encuentra con nosotros la compañera Rosy García, y Daniel Domínguez y el compañero Luis Álvarez, Ramfield, también, y Alianza por la Democracia. Bueno, decía Duarte que vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Y así es. Nuestra patria, si bien es cierto que tenemos un escudo y una bandera, nuestra independencia sigue estando en juego. En la República Dominicana no se hace lo que beneficia a los dominicanos. Se hace lo que benefician a un grupito de dominicanos y a otros gobiernos del exterior. Entonces creo que ese pensamiento de Duarte, que vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor, cae muy bien en esta época. Recuperemos nuestra patria, luchando por alcanzar el poder y hacer las cosas diferentes para beneficiar a todo el pueblo dominicano. Me toca el placer y el privilegio de introducir a un amigo, un compañero de lucha, que lo conocí aquí en Estados Unidos, pero si es como si hubiésemos vivido en Santo Domingo juntos, nos hubiésemos criado juntos, porque realmente en todas las luchas que ocurren aquí en la comunidad, el compañero está presente junto con nosotros, o nosotros estamos presentes junto con el compañero, y una persona que es realmente sumamente inteligente, capaz y dedicado al bienestar por la comunidad dominicana y por nuestra patria. Estamos hablando del compañero profesor Luis Álvarez López. Y recibamos al compañero Luis Álvarez con un gran aplauso. Compañero, somos de usted. Bien, buenas noches. Lo primero, yo quiero mostrarle mi agradecimiento por estar aquí. Todos ustedes me llena de gran satisfacción. La independencia de la República Dominicana, a mi juicio, es una independencia tardía. Porque la independencia, bueno, tenemos 3 intentos de independencia.
la del 21, la del 44 y la de la Guerra de la Restauración. Pero la independencia del 44, que es más o menos la independencia oficial del país, surgió tardíamente porque saben ustedes que los movimientos de independencia en Latinoamérica surgieron entre 1810 y 1825. La independencia de Haití surgió en 1804 y de Estados Unidos en el 76. De manera que la independencia dominicana surge tardíamente. Y surgió tardíamente ese proceso de independencia porque saben ustedes que nosotros nos independizamos contra Haití, no contra España, no contra otra colonia, otro imperio. Nuestra independencia fue del vecino contra el vecino pueblo de Haití. Y esto ocurrió así porque nosotros estuvimos como pueblo 22 años bajo la República Haitiana. O sea, las dos partes de la isla, la parte occidental y la parte oriental, ambas constituían un país que era Haití, bajo la égida del presidente Boyer. La independencia se hizo en reacción al gobierno de Boyer. Pero ¿cómo surgió esa independencia? ¿Por qué no independizamos contra Boyer? ¿Y qué razones llevaron a esa independencia? Cuando resulta ser un contrasentido, cuando el gobierno de Boyer parecía ser un gobierno extremadamente progresista. La primera legislación de Boyer fue eliminando la esclavitud en Santo Domingo. Pero también no solamente eliminó la esclavitud en el país, sino que proveyó también tierra a los antiguos esclavos, lo cual le hizo campesino independiente. Un elemento muy importante. La otra cosa fue que estableció una especie de igualdad social en el país, permitiendo participación de mulatos y negros en ejercicio de dirección en el gobierno. Permitió la participación de dominicanos en el Congreso haitiano como representantes. De manera que parecía ser una especie de desarrollo económico durante su gobierno, porque se creó una clase media dominicana más o menos. De manera que resulta un poco un contrasentido que nos independizáramos contra este gobierno progresista. Pero ¿qué fue lo que falló en el gobierno de Boyer que llevó a un sentido de animadversión de los dominicanos contra la población haitiana? La primera cosa que falló fue esta política de Boyer de querer integrar a la comunidad dominicana y al país en forma forzosa. Yo le llamo a esto un proceso de asimilación coercitiva. Tratar de hacer a nosotros los dominicanos a la fuerza, ¿tú entiendes?, haitianos, y incluirlo en la cultura francesa. Como quiera que sea, nosotros venimos de una tradición cultural diferente a la haitiana. Nuestra tradición era tradición española, los haitianos era francesa. Era difícil que hagamos un proceso de años. Era difícil que se lograra un proceso de asimilación acelerada en que nosotros renunciáramos a nuestras costumbres culturales y nos integramos ahora a la costumbre cultural haitiana. Eso fue un elemento. El otro elemento fue de tipo económico, la imposición de impuestos a todo el país, no solamente a nosotros, sino también a los haitianos. Imposición de impuestos porque una política fiscal de tipo sumamente dañina. Y los dominicanos reaccionaron contra eso negativamente porque le levantaron el argumento que ellos no tenían que pagar por la independencia haitiana. Le explico esto. Que eso tenían que pagar los haitianos, no nosotros. Fíjense ya el elemento de diferencia ahí. Pero esta política fiscal opresiva que el presidente Boyer impuso, lo hizo por la siguiente razón. Negoció un tratado con Francia de reconocimiento de la independencia de Haití, con la idea de tener acceso al mercado francés. Pero Francia le impuso un pago de 150 millones de francos, que era la moneda de esa época francesa, por el pago de ese reconocimiento. Y Boyer cometió la estupidez, ese juicio tan severo, de firmar ese tratado. Entonces tuvo que sacrificar al pueblo en ambos lados de la isla para levantar ese dinero para pagar esa deuda.
Esa deuda surgió porque los familiares de los dueños de plantaciones que fueron quemados, destruidos durante la Revolución Haitiana, pusieron mucha presión al gobierno francés para que le pagara sus daños perdidos. Imagínense ustedes. Bueno, pero hizo otra cosa además que creó más aversión al pueblo dominicano, fue la imposición de un sistema de producción. Trató de imponer la transición de la economía conuquera, que es lo que nosotros sabemos en esa época, lo que se hacía, economía conuquera, economía de subsistencia, a una economía de plantación, con la llamada leyes agrarias de 1824. Es decir, lo que él quería hacer era cambiar el sistema económico tradicional de los dominicanos, que era básicamente ganadería, a un sistema de plantación. No se le decía plantación, se le decía las leyes agrarias de gobierno. Y era básicamente crear un sistema de plantación de trabajo intensivo, donde los dominicanos tenían que estar ligados a la finca bajo custodia militar, para levantar la producción, para poder pagar la deuda también. Los dominicanos rechazaron eso de plano. Confiscó tierra para hacer eso. Las tierras de la iglesia fueron confiscadas y se creó un gran conflicto. Esa situación de conflicto se agravó porque también los haitianos empezaron a quejar de Boyer, no solamente por los impuestos, sino porque era un dictador. En realidad era una política dictatorial. Y empezó un movimiento llamado el Movimiento de la Reforma en Haití. En el Congreso haitiano se creó un grupo de oposición al gobierno de Boyer, que aspiraba, ellos decían, a terminar la añeja dictadura de Boyer y crear un sistema democrático. Ese movimiento fue creciendo en Haití. Entre tanto, los dominicanos, con Duarte a la cabeza, crearon esta organización llamada la Trinitaria. Esta organización tenía como objetivo claro lograr la independencia absoluta de la República Dominicana. Pero también existían otros movimientos, el llamado movimiento de los afrancesados y los anexionistas. Diferentes movimientos, 3 o 4 diferentes movimientos políticos, con objetivos diferentes. Los trinitarios, la independencia. Los otros movimientos aspiraban a que el país se separara de Haití y se convirtiera en un protectorado de otro imperio extranjero. Los afrancesados, los llamados afrancesados, era el grupo más avanzado de esos movimientos, porque tenía su base en Haití y empezaron negociaciones en Haití con el cónsul francés. Aspiraban a hacer de la República Dominicana un protectorado de Francia y además entregarle la bahía de Samaná a Francia, a cambio de que Francia apoyara la separación de Haití. Ese era un movimiento con bastante influencia, encabezado por Buenaventura Báez. Los otros movimientos eran más débiles, pero aspiraban uno a que el país se asociara a Inglaterra, otro a España. Pero en realidad el movimiento que tenía más claridad política era el movimiento de los trinitarios. Pero los trinitarios tenían una debilidad. Políticamente no tenían gran influencia. Era un movimiento de gente joven, le decían los muchachos, gente joven de la capital, la mayoría de ellos blancos. Si ustedes se leen el diario de Rosa Duarte, que es el documento número 1, para estudiar la independencia de la República Dominicana, Rosa Duarte señala ahí, que era como un diario de la lucha por la independencia, señala la lucha que se daba dentro de los trinitarios por la aceptación de mulatos dentro del movimiento y gente negra. El hermano de Duarte, Vicente Celestino, decía, nosotros no vamos para ningún lado si no incorporamos mulatos y gente negra al movimiento. Y así ocurrió. Se abrió el movimiento y se incorporaron mulatos y gente negra al movimiento. El esfuerzo por lograr la independencia
estaba debilitado porque los trinitarios no tenían la fuerza, la influencia social. Era un grupo de jóvenes en la capital principalmente, pero decidieron, pensaron con mucha claridad política. Decidieron primero hacer una alianza con los enemigos de Boyer en Haití. Una alianza política de tipo coyuntural. Los trinitarios con el movimiento de la reforma en Haití, con el objetivo de derrocar a Boyer. Claro, estos dos grupos tenían estrategias diferentes. La táctica era la misma, el objetivo era el enemigo, Boyer, derrocar a Boyer. Pero los trinitarios tenían una carta escondida, que era la carta de la independencia. Ellos no decían que querían ser independientes, que querían también democratizar Haití. En el proceso de lucha, los haitianos descubrieron, cuando se derrocó a Boyer, descubrieron que los trinitarios aspiraban no solamente a democratizar Haití, aspiraban a independizarse de Haití. Y conocieron que habían otros movimientos en la República Dominicana. Era un momento de mucha efervescencia política. Que habían otros movimientos también con la idea de separarse de Haití, no de independizarse. De todas formas, en esa lucha, en ese momento, los trinitarios establecieron su plan, su estrategia. Una conspiración para hacer el país independiente. La fijaron en febrero. El otro grupo decidió también fijar su fecha para el movimiento, lo fijó en abril la fecha. Los trinitarios tenían mucho temor de que este grupo se adelantara, el grupo de los afrancesados, porque tenían más influencia. En esa coyuntura de lucha política surgieron muchas cosas importantes. Lo primero es que se derrocó a Boyer en Haití. Pero los haitianos, conociendo en el proceso del asunto de la independencia, mandaron un ejército a coger preso a todo el mundo en Santo Domingo que aspiraba a la independencia. Y ahí fue que Duarte tuvo que salir al exilio. Vicente Celestino, unos cuantos salieron al exilio de los trinitarios. Pero se quedó un grupo con el apoyo de la familia de Duarte luchando por hacer posible la independencia. La independencia en la República Dominicana se logró no fruto de una guerra, no fruto de una conspiración militar que derrocó, se logró a través de negociaciones. Cuando la situación se puso álgida, los militares haitianos entendieron que librar una batalla para mantener control de la parte de la isla iba a ser suicida, y decidieron establecer un proceso de negociación. Cuando se da el 27 de febrero, en ese momento los haitianos descubren que ellos no podían luchar. No podían luchar contra esa efervescencia, con ese movimiento tan amplio. Se atemorizaron y usaron al cónsul de Francia como intermediario para establecer negociaciones con los trinitarios. Y establecieron negociaciones. Decidieron, hay un listado muy claro de las negociaciones y los puntos que se aprobaron. Decidieron abandonar el país pacíficamente. La situación se puso complicada cuando se logró la independencia. Y se logró la independencia por otra alianza política. Esto es bien importante. La independencia se logró, le hablé de una alianza con los haitianos, pero los trinitarios también decidieron muy sabiamente hacer otra alianza con otros sectores políticos en la República Dominicana que tenían más influencia que ellos, con sectores de poder dentro del gobierno haitiano, que fue Bobadilla, Santana. Esta gente tenía una visión política diferente de los trinitarios. Esta gente no pensaba en independencia. Esta gente pensaba en separación para unirse a Francia también. Pero a los trinitarios no les quedó más remedio que hacer una alianza con esta gente. Ellos dicen el sector maduro de Santo Domingo, políticamente maduro. Y esa fuerza lograron la independencia. Y se creó un gobierno de coalición
en el país, los trinitarios con los conservadores. Los conservadores encabezaron el movimiento. En ese proceso Duarte y ellos ocuparon una posición no de liderato en la Junta Central Gubernativa, que era que se llamaba el primer gobierno. Era un gobierno de transición. En ese proceso, los conservadores, los anexionistas, los afrancesados trataron de negociar, de firmar un acuerdo con Francia y se aprobó una resolución que Sánchez la firmó. Duarte se enteró de eso y puso el grito en el cielo, organizó un golpe de Estado para tomar control, el golpe de Estado del 12 de junio, para tomar control de la Junta, y así se hizo. Pero la reacción contra ese golpe de Estado fue catastrófica para los trinitarios, porque Pedro Santana, organizó su ejército, se metió en la capital y derrotó a los trinitarios y lo acusó, conjuntamente con la Iglesia Católica, lo derrotó políticamente y lo acusó de ser traidores a la patria y lo expulsaron del país. Básicamente se quedó en control de la situación. Y se dio la independencia, los creadores de la idea independentista fueron derrotados y quedó al frente de la dirección Pedro Santana como presidente del país. Durante ese periodo, lo voy a ir un poco más adelante, durante ese periodo de 1844 a 1861, ese periodo se conoce como la Primera República, en la historia dominicana, la Primera República. Ese periodo estuvo encabezado por un grupo de conservadores. Pedro Santana después y Buenaventura Báez dirigieron el país. Ninguno de los dos pensaba que nosotros los dominicanos teníamos capacidad para ser un pueblo independiente. Y pensaban que lo mejor era, siendo independiente el país, siendo ellos presidentes, que lo mejor era que el país fuera formar parte de otro imperio. Eso no se dio durante ese periodo por varias razones. Número uno, la guerra contra Haití. Los haitianos reaccionaron, después que resolvieron su problema político, decidieron reconquistar la parte este de la isla, como le llaman ellos. No fueron exitosos, fueron derrotados en todas las 4 diferentes campañas militares y en las cuatro fueron derrotadas. Entonces los dominicanos sabiamente decidieron apelar a Francia e Inglaterra y crearon un comité internacional que negoció con los haitianos. En ese comité internacional logró una tregua y el país pudo sobrevivir esos 17 años de vida independiente porque casi de milagro podemos decir, porque el presidente estaba opuesto a eso. Entonces ustedes saben que ese proceso culmina en 1861, el 18 de marzo de 1861, con la anexión de la República Dominicana a España. Pedro Santana, el primer presidente decidió anexar el país a España. Es bueno que yo me detenga aquí un momento en esto. O sea, la visión política de este grupo de dirigentes, que eran ateros, dueños de ganado, tenían mucha tierra y mucho poder económico, pero tenían una visión política atrasada. No tenían confianza en el pueblo dominicano. Pensaban que los dominicanos no tenían capacidad para dirigir un país independiente. Y había mucha oposición política, especialmente a Pedro Santana. En el Cibao surgió un movimiento contestatario que retó el poder de Santana, pero Santana logró los llamados cibaeños liberales, que tenían un planteamiento político diferente. Aspiraban a crear una república federal, porque también el Cibao estaba sometido a la capital se cogía todos los cuartos para ellos, no invertían en las regiones. Bueno, pero el asunto es que eso culminó
Y quiero hablar un poco del asunto de la Guerra de la Restauración, que eso es lo que yo estaba haciendo en los últimos años, investigando ese periodo. Culminó en la anexión a España y ahí en la Guerra de la Restauración. Con relación a la anexión a España, ¿por qué falló ese proyecto colonialista de España? ¿Por qué los dominicanos, a 2 años de la dominación española, en el 61, en el 63, los dominicanos se levantaron en masa y derrotaron al Imperio Español? ¿Por qué ocurrió esto? O sea, podríamos estar 2 o 3 horas hablando de esto, pero le voy a sintetizar con decirle que cometieron el error de querer imponernos a nosotros, a los dominicanos, el mismo sistema colonial que existía en Cuba y en Puerto Rico. O sea, Cuba y Puerto Rico, ambas islas eran colonias de España durante ese periodo. En ambos países existía la esclavitud. La República Dominicana ya no existía ese problema. Había muchísimos mulatos y negros generales y en posiciones de dirección en el país. Cuando se hizo la anexión, hubo mucho conflicto por asuntos raciales. Porque los españoles primero sacaron a Santana de la dirección política y pusieron su gente, a Santana y a su grupo. Lo desplazaron del poder político, pusieron su gente y, sobre todo, empezó un proceso de prejuicio acentuada contra estos sectores mulato y negro del ejército dominicano. El ejército dominicano de ese periodo fue básicamente convertido en una fuerza inferior al ejército español. No todos los dominicanos podían pertenecer al ejército español. 2 o 3 contados fueron a parar al ejército español. La mayoría fueron nombrados una especie de milicia inferior que recibía la mitad del salario. Trataron de obligar a los dominicanos a que se casaran obligados por la Iglesia Católica. La mayoría de los dominicanos vivían amancebados. Ellos no, había que los dominicanos estaban perdidos en el pecado, había que obligarlos a que se casaran. O sea, todo ese tipo de cosas. La imposición también de un sistema de economía de exportación, todo ese tipo de cosas creó una animadversión que llevó a que los dominicanos explotaran contra España. Y voy a concluir diciéndole que yo estaba estudiando mucho esta guerra y he publicado varios libros sobre esta guerra. Que el significado, nosotros los dominicanos, vamos al significado de la Guerra de la Restauración. Si miramos la restauración en el contexto caribeño, nos damos cuenta que nosotros los dominicanos enseñamos el camino, abrimos la puerta para la derrota del Imperio Español en el Caribe. Nosotros, esos dominicanos desarrapados, morenos, mulatos y blancos, pobres, lograron derrotar al Imperio Español. Y le mostramos a los puertorriqueños y a los cubanos que era posible eso. Que era posible eso. Los puertorriqueños se levantaron, fueron derrotados. Pero los cubanos se levantaron también. Y nosotros los dominicanos, también es otra cosa que hay que decir, nosotros los dominicanos le enseñamos a los cubanos a hacer la guerra de guerrilla y a hacer la carga al machete. Por eso Máximo Gómez, el dominicano de Banilejo, es un héroe nacional en Cuba hoy. Porque Máximo Gómez fue la principal estratega militar de la guerra de independencia de Cuba. Y era dominicano. De manera que nosotros jugamos un papel fundamental para hacer posible la derrota del Imperio Español. Eso hizo la Guerra de la Restauración, si tú lo miras regionalmente. Si tú lo miras al punto de vista del país, fue más importante que el 44. Roberto Casas tiene razón en eso. La independencia fue más importante que la del 44 porque logró debilitar a esos sectores ateros, recalcitrantes, con una visión atrasada,
que pensaban que los dominicanos no podían tener un país libre e independiente. La restauración debilitó ese sector e hizo posible que el llamado Partido Azul, Partido Nacional, asumiera el poder con Luperón, que fue un gobierno mucho más progresista. Y voy a concluir ahí para que hagamos preguntas y nos volvamos en un diálogo. Antes de terminar, un asunto bien importante, la visión de Duarte con relación a Haití. Y traigo esto a colación por la situación que está pasando en la República Dominicana. Duarte pensaba que nosotros teníamos que derrotar a Haití. Pero sin embargo, tenía una visión positiva sobre Haití. Decía que Haití había que respetarlo porque logró su independencia, tenían valor porque derrotaron todos los imperios y lograron establecer su independencia y abolir la esclavitud. Tenía una visión positiva sobre Haití, aunque reconocía que Haití era el enemigo para nosotros lograr la independencia. Una cosa. La otra cosa es el asunto racial. El asunto racial. Pensaba que todos los dominicanos lo constituían todos los grupos étnicos de la República Dominicana. Los morenos, los mulatos y los blancos, todos son parte de la República Dominicana. No se podía excluir a uno a favor de otro. Todos constituían la República Dominicana y todos debían funcionar en un sistema de igualdad social. Fíjense, es una idea muy avanzada. Esa idea la recogió Martí después, una idea similar en el 95, en el 98, más o menos para señalar que los cubanos también eran todos los cubanos morenos, esclavos, también eran parte de la nación cubana, y sobre esa base fue que se dio la última fase de la guerra de independencia cubana. Es decir, que Duarte tenía una visión sumamente avanzada. Muchas gracias, compañero. Después de esa brillante presentación, le toca a Mónica, nuestra compañera Mónica Zapata, hablar un poquito acerca del papel de la mujer en el proceso de independencia dominicana. ¿Mónica? Me cuesta una vez más darle las gracias a todos por acompañarnos. Gracias por la gentileza de venir y espero que nos sigan acompañando en otras jornadas. Yo soy de la que pienso, como mucha gente, que la historia dominicana ha sido mal agradecida a la hora de reconocer a quienes fundaron nuestra patria. La historia solo vio los hombres de febrero y los elevó a héroes y le negó a la otra mitad, al lado femenino, la gloria nacional. La falta de reconocimiento histórico a las mujeres es parte de las cantidades de mitos, creencias que hemos arrastrado a través de la historia. Porque ¿cómo es posible que María Trinidad Sánchez no haya tenido a esta fecha el más grande de los honores? Una mujer que por amor a su patria ofrendó su vida, una heroína que junto a Concesión Bona creó con sus propias manos la bandera nacional, que utilizó su falda para transportar municiones, que trabajó desde el primer día en la creación de la República, y ahí no queda su participación. Ella fue objeto del primer crimen político de la nueva nación. Al unirse a los complotados contra el anexionista Pedro Santana y ser hecha prisionera y condenada a muerte por no querer delatar a sus compañeros, hecho este que hubiera salvado su vida. Una mujer que sin temor a la muerte y en su caminata desde la fortaleza Osama hasta el cementerio, donde sería ejecutada el 27 de febrero de 1845, exactamente un año después de la gesta de independencia, exclamó al pasar frente a la puerta del fondo: Dios mío, hágase su voluntad y sálvese la República Dominicana. Esta mujer merece todo el honor y toda la gloria que puede dar una nación. Otra gran dama de febrero fue María Baltasara de los Reyes, que estuvo en la programación de la República en la madrugada del 27 de febrero y fusil en mano, luchó junto a los hombres
Y además de todo eso, puso su casa como refugio para esconder al patricio hasta que saliera del país. ¿Y qué me dicen de la aguerrida Juana Saltitopa? Una mujer que luchó en la batalla del 30 de marzo como soldado y a la que sus grandes hazañas en combate le hicieron ganarse el nombre de la coronela. Una mujer que murió en el campo de batalla luchando por nuestra independencia. Otra luchadora valiosa de esta gesta fue la inmensa Rosa de Duvergé, insuperable esposa del héroe que durante 4 largos años de rudo y constante combate en la frontera y en los campos del sur, detenía y derrotaba a los invasores haitianos y combatió a diario en contra de lo que insistían en la unificación de la isla. Doña Rosa acompañó a su esposo y se dedicó a curar heridas y a desprenderse de sus escasos recursos para darle de comer a los soldados. Después que Pedro Santana fusiló a su esposo y a su hijo, Doña Rosa vivió 40 años, pobre y olvidada, negándole al Congreso hasta una pensión de 30 pesos que le correspondía por ser la esposa del general y héroe Duvergé. Ingratitudes de la historia. Así como ella, está lleno el febrero de nuestra patria, lleno de valiosas mujeres que se desprendieron de todo para, junto a los hombres, desde el principio hasta el fin, luchar por la soberanía de nuestra patria. Damas que con honor, coraje y patriotismo se unieron a los trinitarios y, sin lugar a dudas, la historia tiene una gran deuda de reconocimiento al valor y al heroísmo de Manuela Díez, de Rosa Duarte, de Ana Valverde, de las hermanas Vitil, de Concepción Bona, de María de Jesús Pina Benítez, de Petronila Abreu, de Micaela Rivera, de Josefa Antonia Pérez de la Paz, entre muchas otras que por razones de tiempo no podré nombrar. Mujeres que se implicaron hasta la misma altura de sus compatriotas masculinos y aún más allá, en tiempos donde era mucho más difícil que una mujer asumiera esos roles. Dejaron un legado que emularon en la Guerra de Restauración, la Guerra del 16, la Guerra del 65, la funesta tiranía de Trujillo, los 12 años de Balaguer. En cada tiempo de nuestra historia republicana, el valor, el coraje de la mujer dominicana ha estado ahí, en lucha donde no había diferencia de sexo. Solo esperamos que algún día, cuando se instaure la verdadera República Democrática, sean reconocidas todas nuestras mujeres de febrero y la de toda la gesta en su justo valor. La República Dominicana, además de 3 padres de la patria, se merece una madre de la patria, María Trinidad Sánchez. Sabemos que hay muchas cosas que hacer todavía, pero sin lugar a dudas estamos avanzando. Y muestra de ese avance es que estoy yo aquí hoy hablando de igualdad. Que viva la República Dominicana. Ahora nos toca hacer comentarios o preguntas a los panelistas que tuvimos en esta noche. Si vamos a hacer comentarios, vamos a hacerlo breve, 2 minutos, no más de 2 minutos. Que a veces lo acusa a la gente que creemos que la patria puede ser mejor, las cosas pueden hacerse diferentes. Del ejemplo de Duarte, de las cosas que Duarte individualmente como individuo hizo en su vida, el hecho aquel de que le dieron un dinero, lo mandaron a una misión y fue, la cumplió, dio cuenta del dinero y lo que sobró lo devolvió. Entonces está uno exagerando, queremos poner a Duarte como un dios, o realmente eso fue así, o sea, eso es parte de lo que él concebía, de cómo él veía la política. Era así, o estamos nosotros exagerando. Compañero, yo tengo una pregunta. ¿Cuál era la situación económica en ese tiempo? Porque las cuestiones sociales explican algunos aspectos del proceso de independencia, pero no lo explican todo. Entonces me gustaría saber si usted pudiera explicar más o menos cuál es la situación económica general de la isla. ¿Quién más tiene preguntas?
Castillo, Sí, yo creo que una pregunta, un comentario. más o menos las dos cosas. Hay una imprecisión, yo creo, en el compañero, que siempre menciona, por ejemplo, la República Dominicana, pero Haití no invadió la República Dominicana porque no existía. Invadió al Imperio Español, que era el que estaba ahí. Y nosotros venimos a ser República Dominicana en 1844. O sea que eso yo creo que es una imprecisión hablar desde que Haití llega ahí que estaban en República Dominicana, porque eso no existía. Existía el Imperio Español. Y al Imperio Español, Haití le abole la esclavitud, establece leyes agrarias y le da tierra a todos los esclavos y y a algunos militares que fueron a esa parte de la isla, pero es al Imperio Español, no a los dominicanos. Gracias. Hay un documento de Duarte que tengo ahí, que Duarte señala que la independencia tiene que hacerse con relación a España o a Haití, pero también con relación a Estados Unidos menciona, a Estados Unidos. O sea, Duarte tenía una visión antiimperialista, de una claridad meridiana. No había compromiso ahí. Y lo demostró. Es un elemento. El otro elemento es con relación a la administración del Estado. También tiene una visión acrisolada, de honestidad absoluta con relación al manejo. Y el informe que tú mencionas, eso es verdad. Él fue a esa misión, que era una misión militar. Y cuando regresó de la misión hizo un informe económico y devolvió el dinero que no gastó en la misión. Ese documento está ahí en el diario de Rosa Duarte. ¿Okay? Y tenía una visión también ese diario, perdón, ahí mismo, ese diario está editado. Sí, yo lo tengo aquí, yo te lo enseño ahorita. Ok. Y la otra cosa es la visión de la política que tenía Duarte como una visión de servicio público, no para enriquecerse, no para cogerme lo mío, es una visión de servicio público, es una visión de servicio al otro, para mejorar las condiciones de la gente, no para que yo me haga rico y cree fundaciones, no, es una cuestión de visión, un ejercicio para el servicio público, básicamente. Esa es la visión, tenía la visión de Duarte. Fíjate, si empezamos analizando la situación económica de Haití después de la independencia, desde el principio la situación económica de Haití no fue buena. ¿Por qué? Porque surgió sobre la base de una revolución que destruyó todas las plantaciones. La fuente de riqueza principal de Haití eran las plantaciones, sobre la base de trabajo esclavo. Los esclavos se rebelaron, le pusieron fuego a todas las plantaciones. Haití se quedó sin mercado exterior y también sin plantaciones. Y lo que se empezó fue un sistema porque los esclavos no querían trabajar en plantaciones, lo que querían era tener su propio conuco y ser campesinos independientes y sembrar lo que ellos querían. Es decir, que la situación económica fue muy negativa para Haití. Además de que los mercados extranjeros no querían comprarle a Haití. O sea, porque era un país, imagínate el ejemplo de Haití. Todo el mundo tenía esclavos y ellos hicieron una revolución, los esclavos negros hicieron una revolución y se hicieron independientes. O sea, una cosa que nadie podía pensarla. ¿Tú entiendes? Entonces los otros países trataron de bloquear a Haití. Por eso Boyer tuvo que firmar ese asunto. O sea que no era buena la situación económica. Y especialmente se puso más difícil cuando Boyer firmó ese tratado, que obligó a Haití a pagar esa deuda externa tan alta. Dagoberto, que nos va a dedicar un hermoso poema sobre nuestra República Dominicana. Compañero. ¡Aleluya, Dagoberto! Otro aplauso para Dagoberto. Que no tenía 20, se lo estoy dando ahora. Voy a dedicar
a Harold Corso, un amigo del internet, y a un joven poeta combatiente que se llamó Jacques Renaud. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque. No pregunte por ella. Siga el rastro goteante por el mapa y su esfinge de patas imperfectas. No pregunte si viene del rocío o si tiene espirales en las piedras, o si tiene sabor ultramarino, si el clima le huele a primavera. No, no la busque ni alargue las pupilas. Tendría que pelear por ella, yo, un hijo del Caribe, precisamente antillano, producto primitivo de una ingenua criatura borinqueña, y un obrero cubano, nacido justamente y pobremente en suelo quisqueyano, recogido de voces, lleno de pupilas que a través de las islas se dilatan. Vengo a hablarle a Walt Whitman, un cosmos, un hijo de Manhattan. Preguntarán, ¿quién eres tú? Comprendo. Es que hay columnas de mármol impetuosas, no rendidas al tiempo, y pirámides erigidas sobre las civilizaciones que no pueden resistir la muerte de ciertas mariposas, porque hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente liviano, como un ala de murciélago apoyado en la brisa, sencillamente claro, como el rastro del beso en las solteras antiguas, o el día en los tejados, sencillamente frutal, fluvial y material, y sin embargo, sencillamente tórrido y pateado como un adolescente en las caderas, sencillamente triste y oprimido, sinceramente agreste y despoblado, en verdad, con 10 millones suma de la vida, y entre tanto, 4 cordilleras cardinales, y una inmensa bahía, y otra inmensa bahía, 3 penínsulas con islas adyacentes, y un asombro de ríos verticales, y tierra bajo los árboles, y tierra bajo los ríos, y en la falda del monte, y al pie de la colina, y detrás del horizonte, y tierra desde el canto de los gallos, y tierra bajo el galope de los caballos, y tierra sobre el día, bajo el mapa alrededor, y debajo de todas las huellas, y en medio del amor. Entonces, es lo que he declarado. Hay un país en el mundo sencillamente agreste y despoblado. Algún amor creerá que en este fluvial país, donde la tierra brota y se derrama y cruje como una vena rota, donde el día tiene su triunfo verdadero, irán los campesinos con asombro y apero a cultivar cantando su franja propietaria. Este amor alcanzará su floreciente edad. Pero no, hay un país en el mundo donde un campesino breve, seco y agrio muere y muerde descalzo. Su polvo de ruido, la tierra no alcanza para su ronca muerte. Oídlo bien, no alcanza para quedar dormido. Es un país pequeño y agredido, sencillamente triste, triste y torvo, triste y acre, ya lo dije.
sencillamente triste y oprimido. Pero no es eso solamente. Faltan hombres para tanta tierra. Es decir, faltan hombres que desnuden a Virgen Cordillera y la hagan madre después de unas canciones. Madre de la hortaliza, madre del pan, madre del lienzo y del techo, madre solícita y nocturna junto al lecho. Faltan hombres que arrodillen los árboles, que lo hagan parir frente a las piedras. Hay un país en el mundo donde un campesino breve, seco y agrio, muere y muerde descalzo su polvo de ruido. Y este es el resultado. El día luminoso descansa sobre la espalda del minero. Corre entre los aires, sube por las grúas, cae en los párpados. Al pie de una lavandera mojada en sus canciones, cruje y rejuvenece. En las calles se queja el pregón. Apenas sus pies de punta desgarran los pesebres. Recoge las ciudades. Llena de los abogados que no son más que vacas en silencio. De los poetas que no son más que nieblas en silencio. De los jueces silenciosos. Sube, salta, delira en las esquinas. Y el día luminoso se resuelve en $1 inminente. $1. He aquí el resultado. Un borbotón de sangre, silenciosa, terminante, sangre herida en el viento, sangre en el efectivo producto de amargura. Ese es un país que no merece el nombre de país, sino de tumba, féretro, hueco o sepultura. Es cierto que lo beso y que me besa, y que su beso no sabe más que a sangre. Que día vendrá oculto en la esperanza, con su canasta llena de iras implacables, y rostros contraídos, y puños y puñales. Pero tened cuidado. No es justo que el castigo caiga sobre todos. Busquemos los culpables, y entonces caiga el peso infinito de los pueblos sobre los hombros de los culpables. Y así, valor de luna pasajeros despoblados y agrestes del rocío, van montañas y valles por el río, camino de los puertos extranjeros. Es verdad que en el tránsito del río, cordilleras de miel, desfiladeros de azúcar y cristales marineros disfrutan de un metálico albedrío, y que al pie del esfuerzo solidario aparece el instinto proletario, pero ebrio de orégano y de anís. Y mártir de los tórridos paisajes, hay un hombre de pie en los engranajes, desterrado en su tierra, y un país en el mundo fragante, colocado en el mismo trayecto de la guerra, traficante de tierras y sin tierra, material, matinal y desterrado, y así no puede ser. Desde el fondo de la sierra procederá un rumor iluminado, probablemente en busca de la tierra, traspasará los campos y el celeste dominio desde el este hasta el oeste, conmoviendo la última raíz y sacando a los héroes de la tumba. Habrá sangre de nuevo en el país, habrá sangre de nuevo en el país, habrá sangre de nuevo en el país, habrá sangre de nuevo en el país. Y esta es mi última palabra. Quiero oírla. Quiero verla en cada puerta de religión, donde una mano abierta solicita un milagro del espejo. Quiero ver su amargura necesaria, donde el hombre y la res y el surco duermen y adelgazan los sueños de quietud en el germen que eterniza la plegaria, donde un ángel respira, donde arde una súplica pálida y secreta, y siguiendo el carril de la carreta, un boyero se extingue con la tarde,
Después, no quiero más que paz, un nido de constructiva paz en cada palma, o quizás, a propósito del alma, el enjambre de besos y el olvido. Al poeta del Frente Amplio, compañero Dagoberto López. Contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el